Bueno, pues buenos días a todas y a todos, o buenas tardes, conforme nos estéis siguiendo posteriormente también a través de nuestro canal YouTube, y bienvenidos a esta segunda jornada del Seminario Doctoral del Premio Europeo Carlos V al Foro Europeo de la Discapacidad, bajo el tema Unidos en la Diversidad, el impacto de la Unión Europea en la vida de las personas con discapacidad. Tenemos una jornada intensa por delante, quizás no tanto como ayer, pero seguro que será igual de productiva. Y me gustaría presentaros, en primer lugar, a Juan Carlos Moreno Piñero. Él es el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, director, a su vez, del Centro de Documentación Europea de Extremadura y de la Escuela de Guadalupe para el Estudio y Fomento de las Relaciones entre Europa e Iberoamérica. Es además doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura, licenciado en Derecho en la especialidad de Derecho Privado por la Universidad de Sevilla, y ha sido además abogado, asesor jurídico de las más importantes empresas públicas extremeñas. Además, profesor de la Escuela Universitaria de Trabajo Social del Centro Universitario Santa Ana de la Universidad de Extremadura, donde ha desarrollado además una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de la gestión. Y bueno, yo siempre digo que es además el capitán de este barco, nuestro capitán, entendiendo el capitán como el más alto rango. Él se encargará de presentar a Juan Manuel Fernández Murillo, que será el investigador que comience las sesiones de la jornada. Así que, sin más dilación, Juan Carlos, querido director, tiene la palabra. Pues muy buenos días de nuevo. Me incumbe la misión sencilla de presentar a Juan Manuel Fernández Murillo. ¿Y por qué digo que es sencilla? Pues porque a estas alturas del seminario lo conocéis tan bien o mejor que yo. Por tanto, lo que pueda decir sobre él, pues ya lo conocéis. Pero no obstante, querría hacer 2 o 3 puntualizaciones que creo necesarias como introducción a lo que él después nos expondrá. La primera cuestión que hago es de tipo humano. Juan Manuel nació en Almendralejo. La mayoría no sabéis qué ciudad es Almendralejo. Almendralejo existe uno y no existe más. Es una ciudad muy particular. No es una ciudad grande, es una ciudad de unos 35.000 habitantes, pero tiene de particularidad que es una de las capitales del vino de España. Se hace mucho vino y de muy buena calidad. Y diréis, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues mirad, ya decían los romanos que in vino veritas. En el vino está la verdad. Donde hay vino, hay alegría. Donde hay alegría, hay convivencia. Y seguro que también inteligencia. Y por eso espero que todo lo que salga de la mente de un almendralejense, pues será bueno. Nacido en Almendralejo, él ha cursado sus estudios en educación primaria en la modalidad bilingüe en la Universidad de Extremadura. Y posteriormente está realizando un proyecto sobre el tema que trata en su tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto en Albacete. ¿De qué trata su tesis doctoral? Pues trata sobre cómo formar a los profesores y futuros profesores de educación física para integrar alumnos que tengan algún tipo de discapacidad. Debo reconoceros que cuando, como el resto de mis colegas del jurado, yo analicé vuestros trabajos, cuando vi el trabajo de Juan Manuel me pareció un tema menor. Sí, comparado con otros temas que abordáis, me pareció una cosa de poco calado, de poca envergadura, casi anecdótica. Pero esa primera impresión fue falsa. Fue falsa porque según me adentré en los papeles de Juan Manuel y según después he ido leyendo, veo que no solo es una cuestión importante, sino incluso hasta trascendental en cuanto supone de integración de chicos y chicas
con algún tipo de discapacidad. Eso lo trataremos después de que nos cuente la investigación de sus trabajos. Yo solamente para concluir quiero decirle a él, pero también deciros a todos y a todas algo importante. Es felicitaros por vuestros trabajos y además porque valoréis el hecho de estar sentados ya en esta mesa. A nuestras convocatorias de tesis doctorales concurren muchos alumnos y alumnas, doctorandos y doctorandas de muchas partes del mundo. Concurrís entre vosotros y el jurado, con su mejor criterio, o el más honesto, elige los que cree que son mejores. Por lo tanto, el mero hecho de que estéis sentados en esta mesa de aquí ya debe ser un orgullo para vosotros y para vosotras. Y además de eso os digo que si bien es cierto que el orgullo es bueno, que no se os suba a la cabeza. La vida académica, la vida profesional es muy larga. Estáis en un momento incipiente todavía. Pero el mero hecho de que estéis hoy aquí, esta semana estéis en Guadalupe, significa que muy posiblemente vais por el buen camino. Y eso es lo que mis compañeros y mis compañeras profesores del jurado intentan, reafirmaros en el camino correcto, y en ese sentido estamos aquí para ayudaros. Así que, Juan Manuel, no nos defraudes, te escuchamos con atención y después evaluaremos todo lo que has dicho. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Espero que podamos celebrar después del seminario con un buen vino de mi tierra. Quería agradecer a todos los miembros de la Fundación por haberme dado la oportunidad de participar en este seminario y también, como ha dicho Juan Carlos, agradecer a todos mis compañeros doctorandos porque, bueno, de los trabajos que he visto hasta ahora han sido todos maravillosos y estoy seguro que los que me queda por ver también. Y, bueno, supongo que, como nos pasa a todos, dentro de nuestras áreas, la investigación con personas con discapacidad no suele ser lo más popular. Entonces, me alegra ver a un número tan grande de chicos y chicas tan buenos dedicando tiempo a investigaciones con personas con discapacidad. Y ahora ya sí, comienzo con la presentación de lo que sería mi tesis doctoral, que se titula La percepción de los docentes y futuros docentes de educación física extremeños sobre la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales. Este es el índice de todos los puntos que voy a hablar y voy a empezar por una justificación personal del proyecto. Como ya ha dicho Juan Carlos, yo soy graduado en educación primaria con la mención en educación física. Y dentro de los grados de educación primaria se pasa a través de distintos periodos de práctica. Y yo, pues, en uno de ellos fui muy afortunado. ¿Y por qué digo que fui muy afortunado? Porque trabajé con una docente de educación física en un centro extremeño y esta docente daba clase a un número diferente de grupos. Y en todos esos grupos había al menos un alumno con necesidades educativas especiales. Entonces, a mí me dio la curiosidad de poder sentarme a hablar con esa profesora y preguntarle qué hacía ella para incluir a este alumnado en sus clases. Porque yo, cuando fui a ese periodo de práctica, pues no tenía apenas idea de qué hacer si me tuviera que enfrentar solo a esa situación. Entonces también hablé con un profesor de la universidad y le dije, oye, ¿puedo plantear una investigación como trabajo de final de grado? Porque consideraba que una investigación podía ser algo más útil para la sociedad a comparación de una unidad didáctica que, siendo francos, se iba a leer el tribunal del TFG, mi tutor y yo. Entonces me dio el visto bueno y fue un poco lo que sería la primera piedra del camino de toda la tesis. He hablado de alumnos con necesidades educativas especiales, pero no he explicado quiénes son. Bueno, pues según el currículo, la Ley Educativa de Primaria, los alumnos con necesidades educativas especiales son todos aquellos que se enfrentan a barreras que limitan su presencia, participación, acceso o aprendizaje, ya sea porque tienen una discapacidad, independientemente del tipo o la severidad que sea, un trastorno del lenguaje y de la comunicación o un trastorno de la conducta.
De entre todas las asignaturas de educación primaria, la educación física puede ser una de las más útiles para ayudar a la inclusión de este alumnado, porque por la propia naturaleza de la asignatura es más fácil para que los alumnos interactúen entre ellos y con buenas interacciones se formen lazos afectivos. Pero claro, también por esa propia naturaleza de la asignatura, si no se tiene cuidado, es más fácil que haya comparaciones entre las habilidades motrices, las tomas de decisiones que pueden suceder dentro de los juegos y vayamos al otro lado y se den situaciones negativas, aislamiento social, bullying, etc. Para que haya una verdadera inclusión educativa se deben de cumplir 3 principios. Que el alumno esté presente, que muchas veces nos quedamos solo en eso, con que el alumno esté en clase, que el alumno tenga las mismas oportunidades de participar que el resto de sus compañeros y, sobre todo, que el alumno tenga posibilidades de aprender, es decir, de poder desarrollarse. ¿Por qué es importante atender a la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales? Bueno, como muestro en el gráfico, el porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias está aumentando con los años. Aunque es cierto que en este gráfico para en el año 2020, os puedo comentar que ese porcentaje ha seguido aumentando. Y además, para mis compañeros que son de educación, quizás lo conocen un poco más, pero en la última reforma educativa que hubo en España, uno de los objetivos que se planteó fue que para el año 2030 los centros de educación especial desaparecieran, o más que desaparecieran, que se limitaran a solo atender a los casos de discapacidad más severos. Por lo tanto, el porcentaje va a aumentar. ¿De qué depende la inclusión de estos alumnos? Depende principalmente de los docentes. Y hay 2 aspectos clave en los docentes a la hora de que sean más inclusivos o no. Por un lado, tenemos las actitudes. Ya habló ayer mi compañera Brigitte sobre ellas. Las comento un poco por encima de lo que son las actitudes en sí. Según la teoría del comportamiento planificado, ayuda a comprender qué predisposición va a tener el docente a la hora de incluir al alumnado. ¿Y qué dicen las investigaciones previas de los docentes de educación física en cuanto a sus actitudes? Pues que generalmente son positivas, pero con algunos matices. Algunos de esos matices, por ejemplo, es que si el alumno tiene un grado de discapacidad severo, las actitudes tienden a ser más negativas. O por otro lado, si a un docente se le plantea, pongamos, que va a empezar un curso con alumnado con discapacidad y ya le están presentando esa etiqueta de, oye, este año vas a tener un alumno discapacitado en tu clase, ya empieza a tener una predisposición negativa y eso puede hacer que sea menos propenso a incluirlo en sus clases. Luego, otro aspecto sería la autoeficacia, que según la teoría de Bandura es, en este caso con los docentes, la percepción propia del docente de sus capacidades y sus conocimientos para más tarde poder incluir al alumnado. Y en general, las investigaciones previas nos dicen que los docentes de educación física no se sienten lo suficientemente competentes para incluir a este alumnado en sus clases. ¿Cómo mejoramos las actitudes y la autoeficacia de los docentes? Pues por un lado, realizando experiencias deportivas inclusivas, en las que los docentes puedan tener un contacto más cercano con personas con discapacidad, y por otro, participando en una formación de educación física inclusiva de calidad. Claro, esto es un problema, porque las investigaciones previas también dicen, a rasgos generales, que la formación en educación física inclusiva no es lo suficientemente buena. ¿Y por qué tengo puesto el icono de, o más bien, una foto de Extremadura? Porque, recientemente Jorge Rojo Ramos publicó una tesis en una línea de investigación muy similar a la mía. Él también pretendía conocer la percepción de los docentes, en su caso, principalmente docentes en servicio de educación física extremeños, sobre pues, cómo era su formación y sus actitudes, también para incluir al alumnado con discapacidad. Y él vio generalmente que los docentes de educación física extremeños, pues como pasa en otras investigaciones, no se sienten preparados, aunque tienen buenas actitudes. Y como decía, he puesto la imagen de Extremadura porque quizás en nuestra comunidad puede ser un problema más aparente, ya que si vemos los planes de estudio del grado de educación primaria, los contenidos en educación física inclusiva son 2 temas
en 2 asignaturas respectivamente. Y si lo comparamos con otras universidades, como la Universidad de Barcelona, donde tienen asignaturas completas de 6 créditos dedicadas a la educación física inclusiva, pues quizás allí puedan tener mejores actitudes y mejores preparaciones los docentes. ¿Y por qué es importante conocer la percepción tanto de los docentes en servicio como de los futuros docentes? Bueno, de los docentes en servicio creo que queda claro, son los docentes que están trabajando hoy en día, son los que están trabajando con los alumnos en la actualidad, pero por otro lado los futuros docentes van a ser los que intenten incluir a todos esos alumnos que, como he comentado anteriormente, van a ir estando más presentes en las aulas. Y como acabo de mencionar, esa tesis de Jorge Rojo Ramos es cierto que es muy útil, pero él se ha centrado principalmente en hacer, por un lado, estudios cuantitativos y, por otro lado, principalmente con docentes en servicio. Entonces, sería un poco una pequeña justificación de los 2 estudios que sí que están realizados hasta ahora de la tesis y de los que voy a empezar a hablar. En primer lugar, tenemos el primer estudio, que fue un estudio cualitativo con docentes en servicio. En esa tabla muestro los datos demográficos de todos los docentes que participaron en este estudio cualitativo. Tuvimos algunos criterios de inclusión, como que tuvieran al menos 5 años de experiencia. De esos años de experiencia, que al menos 3 hubieran sido enseñando al alumnado con necesidades educativas especiales. Y, por último, que a lo largo de esos años de experiencia hubieran enseñado al menos a 10 alumnos con necesidades educativas especiales. Realizamos entrevistas individuales semiestructuradas con una duración aproximada de 45-60 minutos, aunque tengo que confesar que hubo alguna que se alargó bastante más, pero porque era muy fructífera. Y siempre que pudimos la realizamos cara a cara, pero también es cierto que siendo docentes de servicio había algunos que tenían unas agendas muy apretadas y cuando no se pudo, pues se realizó a través de la plataforma Google Meet. En esos diferentes puntos planteo los diferentes temas que tocamos en la entrevista, como fueron la experiencia personal y la formación educativa, la programación anual, las situaciones de aprendizaje, metodología, evaluación, calificación, las actitudes de los compañeros, en este caso de los alumnos con discapacidad, y la información dada por los centros, en este caso, las adaptaciones y las barreras encontradas en las escuelas. Luego los datos los analizamos de manera deductiva, como comentó mi compañera Cristina, nos leímos varias veces todos los datos transcritos, empezamos a establecer una primera serie de códigos y luego ya lo fuimos refinando hasta finalmente llegar a esos temas y subtemas. Voy a empezar hablando por el tema de didáctica y, en primer lugar, los docentes nos comentaron, o más bien les preguntamos si consideraban que la nueva ley educativa era útil para ayudar a incluir al alumnado con discapacidad y, por un lado, nos dijeron que sí, que había algunos aspectos que sí eran útiles, como, por ejemplo, ese cambio a intentar adquirir competencias en vez de unos objetivos y que esa adquisición de competencias era más abierta que ese intentar obtener unos objetivos comunes a todos los alumnos, lo cual, pues, como da más diversidad para conseguir esas competencias, también beneficiaba al alumnado con discapacidad. Y luego, por otro lado, la inclusión del diseño universal para el aprendizaje en el currículum, que para el que no lo conozca son, a modo de resumen, una serie de pautas las cuales pretenden que los docentes, cuando diseñan sus sesiones, tengan en cuenta a todo el alumnado a la hora de diseñarlas para que luego, más tarde, tengan que realizar el mínimo número de modificaciones necesarias. Y se rige también por 3 principios, que son los principios de múltiples formas de compromiso, múltiples formas de participación-acción y múltiples formas de representación. Luego, por otro lado, cuando les preguntamos a los docentes qué herramientas o qué sugerencias nos podían decir de acciones que realizaban ellos para incluir al alumnado en sus clases, nos comentaron, por una parte, que algunos realizaban una evaluación inicial antes de empezar a desarrollar todo el curso para conocer el nivel de habilidades y capacidades del alumnado. Y, por otro lado, había algunos docentes que optaban ya dentro de esas sesiones por hacer adaptaciones como cambios de las agrupaciones de los alumnos, cambios en los propios ejercicios. Y estos 2 recursos aparecen en las investigaciones previas como útiles para ayudar a incluir al alumnado con necesidades educativas especiales. Incluso es cierto que esa adaptación de tareas, aunque los docentes no nos los mencionan así como tal, de ellos conocerlo,
hay un recurso que se llama la adaptación de tareas a través del modelo TRI, que, como he dicho, se postula en las investigaciones previas como algo muy útil para incluir a este alumnado. Ahora, el segundo tema habla de la formación. Y aquí sí que hubo un consenso entre todos los docentes participantes que su formación universitaria había sido insuficiente y que habían tenido que recurrir a una formación más continua a lo largo de su carrera profesional para poder adaptarse a, como ellos decían, estos tiempos tan cambiantes. En esa línea temporal, lo que pretendo mostrar es una serie de estudios a lo largo de los años donde en todos ellos se reporta esta barrera, es decir, que los docentes no tienen la suficiente formación. Y así como un pequeño dato curioso, el estudio de 2005 está centrado en Extremadura. Por lo que, para que nos hagamos una idea, tenemos estudios que se van tan atrás en el tiempo como 2005, donde ya están diciendo, oye, la formación de los docentes no es suficiente, y tenemos estudios tan recientes como 2023 o el mío propio, donde sigue apareciendo este problema. Por lo tanto, en esos casi 20 años parece que no se ha hecho nada por solucionarlo. En cuanto al tema del contexto, no sé si veréis bien las letras. En primer lugar, cuando le preguntamos a los docentes si consideraban que había, por ejemplo, si los alumnos, si son más mayores o más jóvenes, son más inclusivos o menos inclusivos, hubo una docente que nos comentó que ella creía que las actitudes no inclusivas aparecían mientras los alumnos eran más mayores. Esto es cierto que no aparece lo mismo en las investigaciones previas, pero consideramos que el matiz que quería comentar esta profesora era que esas actitudes son más probables que aparezcan si el alumnado más mayor no ha tenido contacto con alumnado con discapacidad desde joven, porque es cierto que si hay investigaciones previas donde se habla que mientras antes empiece ese contacto, más ayuda a que los alumnos tengan actitudes positivas. Y luego, por otro lado, las posibles barreras que los docentes detectaran en los centros, pues por un lado tenemos algunos docentes comentando que si no tenían el apoyo de un ayudante técnico educativo, ellos veían imposible dar la clase, y esta falta de especialistas se reporta en el 60% de las escuelas españolas en estudios previos. Y luego, por otro lado, en barreras propias del centro, pues hubo algunos docentes que nos comentaron que sentían miedo cuando tenían que realizar actividades en las pistas exteriores con el alumnado con discapacidad. Y por último, en la sugerencia dada por los profesores, nos comentaron que para ellos el trabajar con alumnado con discapacidad era algo bueno, era algo positivo, que les había ayudado a sensibilizarse. Consideraban también que tanto a ellos como a los alumnos. Y, por otro lado, me gusta la cita del profesor 4, donde nos comenta que ella al principio estaba asustada porque no conocía la situación, pero con el paso de los años y con diferentes experiencias, al final le había cogido el gusto y ahora incluso trabajaba como de voluntaria en entidades que trabajan con personas con discapacidad. Y, como he dicho, pues todos estos datos aparecen también en investigaciones previas de todo ese contacto alargado del tiempo con personas con discapacidad, ayuda a docentes, ayuda a compañeros, es decir, es beneficioso para todo el mundo. Y ahora vamos al segundo... la principal conclusión de este primer estudio, por lo tanto, es que los docentes extremeños en servicio parecen tener una falta de autoeficacia. Como dice el profesor 5, los estudiantes están tan integrados como el docente quiera. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Pues trayendo programas educativos a nuestra región, como el que proponen Reina y sus colegas en 2019, que es un programa ya probado durante varios años que funciona, o alentándoles a que tengan esa formación continua a lo largo de su carrera profesional. Vale, y ahora sí voy a hablar del segundo estudio, que fue un estudio mixto con futuros docentes de educación física extremeños. En la parte cuantitativa participaron 95 estudiantes, que muestran en el gráfico izquierdo su distribución según el género, y luego en la parte cualitativa participaron 11 estudiantes de esos 95 participantes de esa parte cuantitativa, y en el gráfico muestro la distribución según el campus de estudio. Es cierto que en la Universidad de Extremadura hay 3 campus de estudio, el de Cáceres, el de Badajoz y el de Almendralejo, pero en este estudio pues, no participaron estudiantes del campus de Almendralejo. La parte cuantitativa
fue un cuestionario formado por 4 escalas diferentes con las cuales pretendíamos medir 4 dimensiones diferentes, las cuales son quizás las más medidas en las investigaciones previas. Las actitudes, la autoeficacia, los conocimientos y preocupaciones. De las 4 escalas, 3 de ellas están validadas en español, salvo la de autoeficacia. Como no estaba validada, la tradujimos los ítems con la ayuda de unos expertos, pero bueno, como podemos ver, nos dio una fiabilidad bastante alta. Luego también mantuvimos la escala Likert de cada una de las escalas para que fuera lo más fiel posible y también pongo algunos ejemplos de los ítems por si os da curiosidad y lo queréis ver. Luego la parte cualitativa fue una serie de preguntas derivadas principalmente de las 4 dimensiones anteriores para ayudar a esa triangulación de datos y luego aparte planteamos otros temas como posibles beneficios y limitaciones para el alumnado y profesorado, propuestas de mejora de la formación universitaria dadas por los propios futuros docentes y en variables influyentes a lo que me refiero era que le preguntamos a los futuros docentes qué aspectos consideraban ellos que eran importantes a la hora pues, de tener actitudes o mejores autoeficacias para incluir al alumnado con discapacidad. Vale, para el procedimiento cuantitativo lo que primero hicimos fue ponernos en contacto con los coordinadores del área de educación física de ambos campus por correo para, primero, conocer cuál era la asignatura de las 4 asignaturas de la mención de educación física donde había una mayor asistencia, para tener un mayor número de participantes. Y una vez ya supimos cuál era la asignatura con más asistencia, acordamos una fecha para poder ponernos en persona en ambos campus y poder pasar los cuestionarios, que se los compartimos a los participantes a través de un código QR donde rellenaron el cuestionario en la plataforma Google Forms. Y luego, para la parte cualitativa, con la ayuda de los coordinadores de área, nos pusimos en contacto con algunos posibles participantes, voluntarios, no quisimos obligar a nadie, y cuando ya conseguimos una cifra adecuada en cada campus, que quisimos que al menos fueran 5, establecimos una fecha donde nos viniera bien a todos y realizamos, que se me ha olvidado mencionarlo, grupos de discusión. Hicimos un grupo de discusión con cada uno de los campus. Vale, ahora voy a hablar de los resultados. Primero voy a mostrar los datos cuantitativos. Realizamos las pruebas típicas. En primer lugar hicimos la prueba de Shapiro-Wilk para comprobar si la muestra era paramétrica o no, y vimos que no. Y entonces hicimos la prueba de estadística no paramétrica. Hicimos la prueba Udemann-Whitney en todas las variables demográficas, excepto en el campus de estudio. Y en la siguiente página donde muestro los datos os explicaré por qué, ¿vale? Por resumir un poco, dentro de la dimensión de actitudes no vimos diferencias significativas en ninguna de las dimensiones demográficas. Sin embargo, en autoeficacia y en conocimiento sí. Generalmente, en todas aquellas dimensiones donde hay diferencias significativas, todas están relacionadas de la manera de que todas tienen que ver con un contacto cercano al alumnado o a personas con discapacidad. Y en aquellas donde no hay diferencias significativas, si os fijáis, aún así, las medias son más altas en las dimensiones de autoeficacia y conocimiento en aquellas dimensiones demográficas donde hablamos de un contacto cercano a personas o alumnos con discapacidad. Y ahora sí voy a detenerme a explicar por qué en la dimensión de campus y grupos de estudio de los participantes hicimos 3 grupos. Cuando nosotros nos presentamos en el campus de Badajoz, tuvimos la sorpresa de que, por lo que nos comentaba el profesor, dentro de ese grupo de 42 alumnos, hubo un grupo reducido de 16 que estuvo participando en unas sesiones inclusivas, vamos a decirlo así, dentro de la asignatura de didáctica de la educación física, donde ese pequeño grupo participaba en la sesión de didáctica con la inclusión de chicos con discapacidad en la sesión, porque formaba parte de un programa que se llama Incluye Inserta, que se está realizando también en diferentes universidades de España, entre ellas la Universidad de Castilla-La Mancha. Y aquí es cierto que en este campus era la primera vez que se hacía, pero como en las investigaciones previas hemos visto que ese contacto cercano, esas experiencias cercanas con personas con discapacidad influye en las variables de estudio, quisimos separarlo y como podemos ver, es cierto que en la dimensión de conocimiento no hay diferencias significativas, pero en la de autoeficacia sí. Y como vemos, la diferencia de la media es altísima. También consideramos que puede ser que eso
nos haya dado lugar a esa diferencia significativa también dentro de la dimensión de ¿ha cursado la asignatura de didáctica o no? Y en otra dimensión en la que me quiero parar es en la dimensión de si ha cursado la asignatura de motricidad, actividad física y salud. Como ya he dicho anteriormente, solo 2 asignaturas de la mención de educación física, por lo menos en el grado de Extremadura, tienen contenidos en inclusión. Y las 2 son la de didáctica y la de motricidad. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Que esa formación, por lo menos en educación física inclusiva, al menos en este curso, en la asignatura de motricidad, no ha sido de la suficiente calidad. Y ahora ya sí voy a empezar a hablar de los datos cualitativos. En primer lugar, en la dimensión de actitudes, vimos actitudes generalmente positivas, con algunos participantes comentándonos que consideraban que la educación física inclusiva no solo era beneficiosa, sino que era algo que tendría que darse sí o sí, que el alumnado con discapacidad tendría que estar en el aula y que al final era beneficiosa para todo el alumnado, por esa enseñanza recíproca. Sin embargo, también aparecen, como decía, matices más negativos, que quizá puede ser la razón por la que en la dimensión de actitudes no hayamos visto diferencias significativas en ninguna dimensión. Y esos matices negativos, tenemos una cita, por ejemplo, donde nos habla que la inclusión depende del grado de discapacidad del alumnado. Si recordaréis, como ya decía antes, grados más severos, actitudes más negativas. Y luego, por otro, también hubo algunos participantes que nos dijeron que la educación física inclusiva, al menos a día de hoy, podía tener limitaciones por esa falta de recursos humanos. Luego, en cuanto a autoeficacia, aquí sí que hubo un consenso. Ninguno de los participantes compartió el considerarse lo suficientemente preparado para incluir al alumnado con discapacidad. Y también hubo algunos participantes que nos comentaron que había algunos casos en concreto para los que se sentían especialmente faltos de recursos y de capacidades. Y también nos dijeron que ellos consideraban que la práctica era un aspecto fundamental para adquirir esa competencia. En cuanto a conocimiento, de nuevo, volvimos a tener un consenso de que no consideraban que la formación hubiera sido suficiente y aunque sí hubo algunos intentos, como en la asignatura de motricidad, esa asignatura donde sí había contenidos, ellos consideraban que esos conocimientos también los adquirían a través de la práctica y que no habían tenido la práctica suficiente en su formación. En cuanto a preocupaciones, tuvimos resultados mixtos. Hubo algunos participantes que nos dijeron que sí se sentían preocupados, principalmente por esa falta de competencia, pero por otro lado hubo algunos participantes que nos dijeron no estar tan preocupados porque veían su futuro como docentes aún muy lejano. Y por último, en la dimensión de propuestas, tenemos 3 tipos de propuestas diferentes. Por un lado, los participantes nos dijeron que podían incluir más casos prácticos dentro de las asignaturas que ya existían. Por otro lado, introducir una asignatura dedicada íntegramente a lo que sería la educación física inclusiva. Y por otro lado, como de nuevo tuvimos la suerte de que los grupos de discusión participaran algunos chicos de estos que realizaron las sesiones del campus de Badajoz, esas sesiones inclusivas, les preguntamos si consideraban que esas sesiones les habían ayudado y que si creían que podían ser buenas para ampliarlas al resto de sus compañeros y nos dijeron que sí, que había sido diferente, que les había ayudado a aprender varias cosas y acercarse un poco a lo que es la realidad educativa del día a día del docente en servicio extremeño. Por lo tanto, como he comentado anteriormente, los resultados que tuvimos en actitudes entran dentro de los resultados esperados, aunque es cierto que, como he dicho, quizás esa falta de diferencias significativas en las actitudes se puede deber a esos matices negativos que nos comentaban algunos de los participantes, pues de esos casos más severos de discapacidad o de esa barrera de faltas de recursos humanos, falta de recursos materiales que los participantes comentan. En cuanto a la autoeficacia, sí que hemos visto que en aquellas dimensiones donde hay diferencias significativas coinciden con investigaciones previas, donde aquellas personas que han tenido contacto cercano a personas con discapacidad se sentían más competentes y también lo que nos comentan en la parte cualitativa coincide con las investigaciones anteriores de que generalmente los futuros docentes extremeños de educación física no se sienten preparados para incluir al alumnado con discapacidad. En cuanto a conocimiento, lo mismo.
se reporta como un aspecto a mejorar, como aparece en investigaciones previas, como ya comentaba anteriormente también con los docentes en servicio, y esas preocupaciones generalmente están atribuidas a la mala autoeficacia, aunque también, al igual que con las actitudes, con ciertos matices. Por último, las sugerencias de los participantes, todas están relacionadas con que tengan más contenidos y o prácticas educativas inclusivas. Y en investigaciones previas, como la de Avellán y sus colegas en 2019 o la de Douglas y sus colegas también en 2019, se vio que todas esas prácticas inclusivas con futuros docentes de educación física ayudan a que se sientan más competentes para incluir al alumnado con discapacidad. Voy a hablar ahora de las limitaciones de los estudios. Las limitaciones que le encuentro al primer estudio, es cierto que solo participaron 6 docentes, que puede ser un número reducido. También tuvimos una mayoría de mujeres, fueron 5 docentes mujeres a comparación de solo un docente hombre, y aunque no hay resultados todavía concluyentes en esta dimensión, sí que hay algunos estudios donde se ve que en general las docentes tienen mejores actitudes que los docentes. Y por último, tuvimos una baja representación de los centros privados, que es cierto que cuando estuvimos realizando las entrevistas, la docente que era del centro privado nos comentó que esa falta de profesionales trabajando con los docentes de educación física era quizá hasta más aparente en estos centros. Por lo tanto, puede ser interesante que si se realizan estudios cualitativos en un futuro, de nuevo, con docentes en servicio, contemos con más participación de centros privados para comprobar si ellos tienen barreras diferentes a los centros públicos. Y las principales limitaciones del segundo estudio es que solo tomamos datos de un curso. Por lo tanto, quizá puede ser interesante hacer un estudio longitudinal con esos futuros docentes para ver si esta tendencia de falta de eficacia, de falta de autoeficacia, de falta de conocimientos, es algo constante o es solo cuestión de un curso. También se nos abre la posibilidad de ampliarlo a otras comunidades y comparar resultados, porque es cierto que, bueno, yo soy un cabezón, yo me he querido centrar en la comunidad de Extremadura porque yo vi el problema en la comunidad de Extremadura. Pero puedo decir que este problema no solo pasa aquí, es un problema extendido por todo el territorio español, y no solo por el territorio español, por todo el territorio internacional. Por lo tanto, puede ser interesante quizás hacer un estudio donde comparemos los datos de los estudiantes extremeños con los datos de los estudiantes de aquellas universidades donde sí hay más formación y ver si hay diferencias o no. Y también, oye, puede ser una manera de ver si esos estudiantes de esas universidades donde supuestamente hay más formación tienen de verdad una mayor percepción de esa autoeficacia. Y luego, por otro, también podemos hacer estudios donde contemos con la opinión de otros agentes educativos, porque al final esto no es solo responsabilidad ni de los docentes en servicio ni de los futuros docentes. Y ahora comentaré un poco, en esta diapositiva, hacia dónde va el futuro de la tesis. Bueno, como ha comentado antes Juan Carlos, es cierto que yo estoy trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hasta ahora he tenido mucha suerte en muchas cosas, pero para obtener una beca que me permita dedicarme en completo a mi tesis doctoral, no. Entonces, como uno no puede quedarse parado en casa, surgió la posibilidad de trabajar en un proyecto de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, y no por tirarle muchas flores, pero el director de la investigación es quizás uno de los mejores investigadores dentro de esta línea de investigación en España, quien también ahora es un nuevo cotutor de la tesis. Y en este año casi medio de trabajo, no solo he aprendido un montón dentro de ese proyecto de investigación MEC, que como tengo tiempo voy a hablar de él. Es un proyecto de investigación donde estamos trabajando con diferentes centros de educación especial de Castilla-La Mancha, trabajando con los docentes de educación física de estos centros. Por lo tanto, lo dicho, me está dando la posibilidad de aprender un montón de la realidad de los centros de educación especial, que son quizás los centros con mayor diversidad, los centros educativos con más diversidad dentro del territorio español. No solo eso, sino que también mis diferentes compañeros del grupo de investigación del propio proyecto también son docentes del máster universitario en educación física, en educación primaria y deporte en edad escolar, que es un máster que se imparte en la Universidad de Castilla-La Mancha y donde trabajan muchísimos contenidos en educación física inclusiva. De nuevo, gracias a esa posibilidad de estar trabajando en este proyecto, también he tenido la posibilidad de asistir como oyente
a esas sesiones y me ha permitido aprender un montón. Y a raíz de todo ese aprendizaje, de todas esas experiencias que he vivido en este último año, nos planteamos el siguiente futuro para la tesis. Por un lado, realizar un estudio con docentes universitarios de educación física, en este caso extremeños. Como ya he dicho, no considero que la responsabilidad de esa falta de formación... Sí, más bien que la responsabilidad de la inclusión del alumnado con discapacidad dependa únicamente de los docentes y de los futuros docentes. También hay que ver quiénes les están formando y puede ser interesante sentarnos a hablar con esos docentes universitarios, comentarles las barreras que hemos encontrado y hablar con ellos, pues, por un lado, por ejemplo, qué conocimientos tienen ellos de la educación física inclusiva, por qué consideran que existen estas barreras, qué pueden hacer ellos para solucionarlo, qué les gustaría, qué no les gustaría. Y luego, por otro, y quizás como colofón de la tesis, realizar un proyecto de formación docente en educación física inclusiva en Extremadura. Es decir, de todo lo que estoy aprendiendo en la Universidad de Castilla-La Mancha, de todo lo que estoy aprendiendo leyendo de investigaciones previas, plantear un proyecto de formación y aplicarlo en la Universidad de Extremadura en educación física inclusiva. Otro aspecto que nos planteamos dentro de ese proyecto de formación, aunque es cierto que todo esto está todavía muy abierto, es un futuro que nos planteamos, pero se pueden sugerir cambios, es que ese proyecto de formación lo hagamos con la ayuda de expertos en el área. Es decir, antes de plantear incluso el propio proyecto, nos ponemos en contacto con expertos en el área y les preguntamos qué consideran ellos que tiene que ir sí o sí en un proyecto de formación de esta temática. Y una vez ya nos ayuden a confeccionar ese proyecto, aplicarlo y hacer estudios pretest y posttest de las mismas dimensiones que medíamos anteriormente y ver si ese proyecto de formación ayuda a conseguir cambios en esas dimensiones o no. No se ve, ¿vale? Pero es la conclusión del estudio. Bueno, la conclusión principal que saco de mi proyecto de tesis es que parece necesario mejorar la formación de los docentes de educación física extremeños. Creo que esa idea os ha tenido que quedar clara de todo este rato que he estado hablando. Y aunque a mí personalmente me gustaría que la Universidad de Extremadura se pudiera tener, como pasa en otras universidades, una asignatura dedicada al completo a la educación física inclusiva, también hay que ser realista. Modificar los planes de estudio puede ser imposible. Entonces, una propuesta más realista sería, como había dicho, ir introduciendo lentamente en los planes de formación que ya hay, en las asignaturas que ya hay, contenidos de educación física inclusiva o, si por temas de tiempo, pues los docentes nos dicen que no se puede, hacer planes de estudio que sean extracurriculares, que salgan fuera de la universidad para, por lo menos, que haya algo de esa formación. Yo, al final, lo que pretendo con esta tesis, por eso había dicho esa cabezonería de querer seguirla desarrollando, que es algo que estuve comentando ayer con mis compañeros. Como ya he dicho, yo he visto este problema en la comunidad de Extremadura y yo con mi tesis lo que pretendo es que sea un farol, una luz en el camino de intentar mejorar esa formación. Y bueno, ya con esto termino. Ahora estoy dispuesto y más que contento de poder escuchar todas vuestras propuestas, todas vuestras sugerencias y de hacer una ronda de debate con vosotros. Pues muy bien, Juan Manuel. Felicidades por la exposición, que me ha parecido sólida. Y desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, además, teniendo en cuenta esas limitaciones de las que soy consciente que tú has expuesto al final, que tienes en tu investigación y que hacen todavía más, la hacen más valiosa todavía. Yo te voy a transmitir una serie de reflexiones con el ánimo de ayudarte modestamente. En este caso, el maestro eres tú, porque sabes infinitamente más que yo de esto, pero por experiencia vital y por experiencia académica me voy a permitir darte unas, no le llames consejos, unas ideas por si te son de utilidad. La primera
es que os iréis todos y todas dando cuenta, según avancéis en vuestra tesis doctoral, que ¿quién es el destinatario de una tesis doctoral? En primer lugar, vosotros mismos, para vuestra propia satisfacción y vuestra propia formación. En segundo lugar, el tribunal que va a juzgar vuestra tesis. Y en tercer lugar, la comunidad científica más cercana a vuestro tema de investigación. Una vez satisfechos esos objetivos, normalmente vuestra tesis es un libro bastante gordo que queda en vuestra habitación, en vuestra casa y con suerte en alguna estantería de la universidad. Pero que muchas veces pasa al olvido. Es efímero. Muchas tesis doctorales son efímeras, porque una vez que cumplen su finalidad, que es alcanzar el grado de doctor, parece que ya se desmoronan. Tu caso tiene que ser diferente, porque aunque hagas la tesis, yo de aquí sacaría un libro, un manual práctico. ¿Sabes? Sí. Un resumen de la tesis puede ser manual práctico para docentes y futuros docentes, tal. Porque yo creo que hay un vacío que tú puedes cubrir. Porque después nos lo explicas, todas esas personas que tú has entrevistado, ¿por qué criterios se han regido en su actuación profesional? ¿Han acudido a algún texto o es por ensayo-error? Entonces, yo creo que hay un vacío ahí importante, un farol, como tú bien has dicho al final, que tú lo puedes alumbrar. No vas a permitir, o no vas a pretender, mejor dicho, que todos esos profesores y futuros profesores se lean tu tesis doctoral, pero sí se van a leer un manual práctico en el que tú condenses las ideas básicas que tienen que seguir. Esa sería la primera reflexión. Segunda reflexión. Es importante que vaya dirigido a los profesores, pero es más importante todavía que vaya dirigido a los futuros profesores, porque en el tema de la inclusión hay que sembrar. Es importante sembrar y recoger frutos en el futuro. Por eso, siendo importante formación docente, me parece casi más importante formar a los futuros docentes. Una tercera idea te lo dijo Juan Manuel. La educación física es un arma de doble filo en relación con la inclusión. Un aspecto que puede ser positivo y un aspecto que puede ser negativo. ¿Qué puede ser positivo? La educación física es una herramienta de inclusión. Por dos cosas. Una, porque al propio sujeto con algún tipo de discapacidad le permite trabajar con su cuerpo y con su mente de una forma bastante lúdica, agradable, no estresante. Y en segundo lugar, porque le permite tener una relación con los demás, sobre todo aquellas actividades que son grupales. ¿Qué aspecto negativo tiene? Pues que puede ser una herramienta, en lugar de inclusión, de exclusión, si no la gestionas adecuadamente. ¿Quién es el que puede hacer que esa herramienta sea positiva y no sea negativa? El docente. Es el único que puede darle un enfoque determinado. Decías tú, nos contabas que tu vocación surge cuando en tu periodo de prácticas le dices a una profesora, creo que era, oye, ¿qué haces con estos chavales? O con estos chicos, estas chicas, con algún tipo de discapacidad. Eso está bien, pero yo creo que más que adaptar al alumnado, hay que adaptar el contexto en el que se mueve el alumnado. Eso es lo mismo que darte un pescado o darte una caña de pescar. ¿Qué prefieres? Tú puedes adaptar a un alumno, pero lo importante no es eso. Lo importante es mentalizar para cambiar el contexto en el que se mueven los alumnos con este tipo de discapacidad. Otra reflexión más que hago. La educación física implica muchas veces competición. La competición implica muchas veces exclusión, porque eso de que el segundo también es ganador, no, ganador solamente hay uno y el resto son perdedores.
Por lo tanto, acudo a la consabida frase del barón Pierre de Coubertin cuando decía: lo importante no es ganar, lo importante es participar. Bueno, depende. Pero en este mundo sí hay que inculcar a los chicos, a las chicas, que lo importante es que puedan relacionarse y participar aunque no ganen. Por último, tenía apuntado aquí, para concluir ya, porque en mi casa hasta me van a tocar el timbre, decir 3 o 4 cosas al hilo de lo que tú me has ido explicando, que yo he ido aquí anotando. Primero, hay que crear espacios seguros para esta actividad. No vale cualquier espacio. Segundo, los docentes, respecto a este alumnado, tienen que dar consignas muy claras siempre. Tú no puedes pretender que el mensaje que diriges a una persona que no tenga un tipo de discapacidad sea igual que el que transmite a una persona con discapacidad. Hay que ser muy claro en esto. Tercero, te hablaba antes de educación física, competición. Las reglas de la competición, las reglas del juego, son iguales para todos, menos para ellos. Tú no puedes aplicar unas reglas del juego para un chico o una chica con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, se me ha ocurrido, según hablabas tú, tenis. ¿Podemos permitir a un chico con una discapacidad física que la pelota, en vez de botar una vez, pueda botar 2 veces? Antes de devolver la bola. Sí. ¿Rompe las reglas del juego? Sí, las ortodoxas, sí. Pero tú tienes que saber adaptar. Igual que te digo, el aro de la canasta de baloncesto no puede estar a la altura que está. Sí, hay muchos detalles que seguro que no se escapan. Y una cosa tenía apuntada más, aunque creo que lo he dicho, que hay que valorar más el esfuerzo que el resultado, aunque no debemos despreciar el resultado, porque siempre es un estímulo y es un premio. Y por último, a propósito de lo que tú has dicho, y con esto sí que acabo de verdad, decir que te animo a que este estudio que haces para Extremadura lo puedas extrapolar a más sitios. Te insisto y concluyo con lo que empecé. Creo que hay un vacío muy importante en la orientación de los profesores de educación física dirigidos a alumnos con necesidades especiales, que tú ahora mismo lo puedes cubrir. Y además esto es una idea de marketing incluso. Si tú haces un libro manual para profesores y tal, breve, conciso, con ideas claras, yo creo que para ti te puede ser interesante desde el punto de vista personal, pero sobre todo rendirías un gran tributo, una gran contribución al mundo de la discapacidad. Nada más y reitero mi felicitación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Puedo comentar? Vale, pues voy desde el final al principio de todo lo que me has estado comentando. A mí personalmente me encantaría hacer ese manual que tú dices, aunque es cierto que como tal, a ver, estaría feo decir que hay un vacío, porque lo dicho, después de haber estado trabajando este año en la Universidad de Castilla-La Mancha, mis compañeros de investigación sí que tienen publicado mucho en cuanto, pues eso, a manual, a técnicas, a sugerencias para ayudar a los docentes de educación física a incluir a este alumnado. Quizá donde yo veo el vacío es que todo ese conocimiento lo veo como limitado, o bueno, no que lo vea limitado, pero que sí he visto que en el contexto de la Universidad de Castilla-La Mancha se conoce mucho, pero en la Universidad de Extremadura no. Y quizá ese vacío sería, pues, bueno, como tú dices, o hacer un manual propio, cogiendo toda esa nube de ideas, condensándola en un libro y llevándolo a Extremadura, o bueno, a difusión en general. O por otro lado, pues, hacer difusión de lo que ya existe, ampliándolo o modificándolo quizás al contexto, como tú decías, que es muy importante modificar el contexto y es quizás donde verdaderamente se puede hacer la inclusión, no hacer que el alumno se tenga que adaptar al contexto, sino que el contexto se adapta a los alumnos. Entonces, como decía, pues coger todo lo que existe y adaptarlo pues, al contexto extremeño, que tiene sus peculiaridades, al igual que el resto de contextos del país. Luego, por otro lado, todo lo que comenta de lo de las adaptaciones de las normas de la competición es así. O sea, es así como se puede y como se tiene que hacer. No se puede coger
un deporte así tal cual, como tú has dicho, del tenis, y aplicarlo de manera ortodoxa, pero ya no solo porque un alumno con discapacidad a lo mejor no vaya a poder, es que a lo mejor alumnos sin discapacidad no van a llegar a hacerlo igual de bien que a lo mejor otros compañeros, se pueden sentir mal, se pueden dar esas situaciones que tú decías de la educación física, de ese filo malo, de esa herramienta de exclusión. Y hay muchos estudios que hablan de esas experiencias negativas en educación física y que dependen principalmente de que no se ha adaptado el contexto, pero también se puede adaptar las prácticas para que haya modificaciones que permitan que todo el alumnado tenga oportunidad de, como he dicho, estar, participar y aprender. Ya el cómo se hace, para eso también hay que tener tacto, porque las adaptaciones que hagas, como las hagas de manera descuidada, al final se puede ver para quién se está haciendo las adaptaciones, y eso hace que el alumno al que estás intentando incluir se sienta señalado. Y ya la has fastidiado. Como hagas eso, ya la has fastidiado. Entonces, esas modificaciones también hay que introducirlas con cabeza, sabiendo lo que se hace. Y me gusta que comentes lo de la competición, porque es cierto que en educación física, bueno, todos hemos tenido educación física. Me imagino que todos hemos vivido situaciones de competición en educación física, pero la competición también se puede adaptar para que todo el alumnado pueda ganar, o más que pueda ganar, que tenga oportunidad de ganar. Creo que lo importante es que tengan esa oportunidad. Ya que todos ganen, es lo que dices tú, eso no se lo cree nadie. O sea, si todos pueden quedar primero, no. Pero que todos tengan esa sensación de he podido quedar primero es lo más importante. Que si ya de primera partes de una situación en la que dice, mira, va mi equipo contra aquel, no tenemos nada que hacer. Eso no. Pero si se parte de una situación en la que los dos equipos se creen que pueden ganar, aunque luego el resultado, pongamos, si es baloncesto, aunque luego el resultado sea 20-0, pero si ya se parte de una situación en la que ambos equipos creen que pueden ganar, ya digo yo que en ambos equipos, todos los alumnos van a estar contentos. O es lo que se espera, que puede haber que algún alumno se sienta frustrado por haber perdido, pero no parte ya con esa sensación de decir es que no hay nada que hacer. Y bueno, creo que con eso comento un poco así todo lo que me habías dicho. No sé si hay algo más que me quieras comentar, Juan Carlos. De verdad, muchísimas gracias. Es que todo lo que me has estado comentando son matices de conocimientos, de cosas que ya están en el campo de conocimiento, en el campo de las investigaciones, y me gusta que las comentes por eso, porque son herramientas, son recursos, son sugerencias que se hacen para que la educación física pues, pueda ser más inclusiva. Bueno, Juan Manuel, pues muchas gracias por tus aportes. Coincido con Juan Carlos, creo que este estudio es extrapolable a no solamente, digamos, otros contextos territoriales, sino, creo yo, otros contextos, digamos, de aplicación, como contexto cultural, como sí, espacios de aprendizaje tipo museos, o sea, muchos escenarios donde creo que tus reflexiones tienen cabida. Particularmente, yo tengo una pregunta. Tú mencionaste el diseño universal y creo yo que cuando nos adentramos en la reflexión sobre la accesibilidad, hay un tema importante, y es concebirla más allá, digamos, de un abordaje ortopédico, digamos, ¿cierto? Como de todas aquellas ayudas, inclusive materialidades que puedan promover justamente esa accesibilidad y por ende, digamos, inclusión. Quisiera preguntarte, en particular en los entornos educativos, si pensamos en Latinoamérica, ¿cómo crees tú que sea posible, digamos, incorporar
todas estas experiencias y abordajes que bien tú desarrollaste en tu investigación ante escasez de recursos, digamos, ante entornos de pronto rurales, entornos donde si bien es necesario, digamos, este cambio de actitudes, de pronto no tengamos acceso a recursos tecnológicos como la realidad virtual, no hay conectividad, incluso no hay energía eléctrica, digamos, ¿cómo crees tú que podría desarrollarse estas iniciativas o estos abordajes que tú estás presentando? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues, a ver, yo, por lo que he estado viendo con mi experiencia, pues es cierto que algunas de esas decisiones, de esos materiales, de esos cambios que se hacen para hacer los entornos pues, más inclusivos, teniendo en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, es cierto que algunas de ellas se hacen con materiales que pueden ser costosos. Y eso es algo que aparece también pues, en la investigación cualitativa que hice con docentes en servicio. Nos comentaban que, a ver, algunos tenían suerte de ser los encargados de comprar el material para el centro, en sus centros. Entonces, claro, si ellos tenían una clase y querían X material, se lo pedían al colegio, se lo aceptaban, lo compraban, perfecto. Pero luego hay otros casos donde no es así. Entonces, pues se tiene que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Yo he visto, por ejemplo, prácticas de bocha, no sé si conoces el deporte. Para explicarlo así de manera rápida, es parecido como a la petanca. ¿Ese lo conoces o...? Bueno, vale, no te preocupes. Es un deporte de blanco y diana, ¿vale? Tú tienes una bola y tienes que lanzarlo a una diana, dejarlo cerca de otra bola diana, ¿vale? Pues es un deporte que es muy útil a la hora de utilizarlo con el alumnado con y sin discapacidad, pero claro, el material de bocha es costoso, es muy costoso. Y cuando tú le planteas a un profesor decir, mira, puedes hacer práctica de bocha, si el juego vale a lo mejor 100, 200 euros, en entornos rurales, como tú decías, pues no se puede. ¿Cómo lo solucionas? Pues, por ejemplo, claro, si no conoces el material es difícil imaginárselo, pero son, para que lo sepas, se juega con bolas blandas, pues para hacer esas bolas, globos y arroz. Haces una bola llenando un globo con arroz y ya tienes una bola blandita. De esto también hay muchas investigaciones de la utilización de materiales autoconstruidos en educación física. Es una línea, a mí personalmente me encanta porque además es muy agradecida, los alumnos lo disfrutan mucho de estar construyendo ellos mismos, de participar en la construcción de ese material y de luego utilizarlo. O sea, para ellos es súper gratificante coger en una sesión de educación física, fabricar, por ejemplo, una raqueta y luego en la siguiente sesión jugar con sus raquetas. Porque luego encima también, como cada uno hace la suya, la pueden personalizar y eso, por no entrar en más cosas, porque me encantaría estar hablando horas y horas, pero eso hace que para ellos las clases de educación física sean significativas, sean especiales. Y bueno, pues eso como sugerencia, pues lo que te decía, hay muchas investigaciones de adaptaciones con materiales autoconstruidos. Quizás, lo dicho, bueno, no la suerte, pero aquí en Extremadura se da mucho entorno rural, entonces, y también en Castilla-La Mancha, en diferentes entornos de España se dan esos contextos rurales. Quizás de las investigaciones que haya de esta zona, que sé que hay, se pueden sacar ideas. Espero que te haya respondido. Buenos días, muchas gracias, compañero. Yo tengo varias reflexiones, incluso una propuesta para la profesora Lorena Chano, aprovechando que es extremeña y tenemos aquí su universidad y tu investigación lo hacías para el estudiantado extremeño. Pues empiezo por lo último. No sé si la Universidad de Extremadura cuenta con el programa Incluye Inserta que ha mencionado el compañero. En caso de que no sea así, yo sí que sugeriría que lo tuviera, porque es una formación universitaria destinada explícitamente para personas con discapacidad intelectual y que yo creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que no solamente dispone el estudiantado, sino el propio
profesorado, porque es darle la oportunidad de ser estudiante y de pasar por la universidad e impartiendo esta formación por el propio personal docente e investigador. En este sentido, pues yo creo que quizás pueda ser muy útil. La Fundación 11, quiero recordar que es quien lo concede, y en caso contrario, por ejemplo, hay otro programa, Incluye Inserta, que es en el que yo formo parte en Ciudad Real, que no está financiado por la 11, sino está financiado por la Diputación Provincial de Ciudad Real, que es quien financia la cátedra de Discapacidad y Dependencia. En este sentido, yo creo que quizás pueda ser muy útil, porque así los estudiantes con discapacidad intelectual pueden pasar por la universidad y hacer universidad. En relación con la investigación que abordaba, la percepción de los docentes y de los futuros docentes es compleja. Es compleja porque al fin y al cabo no nos han formado en materia de discapacidad, y creo que es un gran hándicap que cuenta toda la sociedad en general. ¿Por qué digo esto? Porque para asegurar la inclusión educativa, lo primero de todo quizás debamos saber qué es la inclusión, y eso es lo que conlleva es saber cómo dirigirnos hacia una persona con discapacidad. En concreto, pues ya sea discapacidad intelectual o cualquier otro tipo de discapacidad, y evitar utilizar la condescendencia que utiliza la gran mayoría de la sociedad, provocando el estigma social y, por tanto, ese modelo caritativo que debería de estar ya extinto, porque al fin y al cabo pues, las personas con discapacidad son tan iguales como cualquiera de los que estamos aquí presentes. En este sentido, te pregunto, ¿tu modelo que el de las necesidades educativas especiales, porque al fin y al cabo los compañeros de magisterio, quiero recordar que tenéis una asignatura que aborda esta situación, contáis con ventaja en relación, por ejemplo, a los, yo he estudiado Derecho, a los estudiantes de Derecho? Entonces, esto también forma parte también para enseñar a quienes son profesor e investigador de las facultades de Derecho, porque cuando viene un estudiante con dificultades específicas de aprendizaje, una dislexia, ¿cuál es la posible solución? Les dejamos 20 minutos más de examen, un examen de Derecho procesal que tienes que desarrollarlo, si es de desarrollo, pues como si esa fuera la solución, ¿no? Entonces, sí, es verdad que se brindan la atención al estudiante con discapacidad, pero no se brinda esa formación integral y transversal que yo creo que todo docente debería de tenerlo, ya sea desde sus etapas más tempranas en la vida universitaria, como en las ya más desarrolladas y madura, como puede ser pues, un profesor titular o un catedrático, ¿no? Entonces, en relación con lo que te acabo de comentar, ¿cómo podrías establecerlo para asegurar en todo momento pues, que ese estudiante no vea mermada su igualdad de oportunidades? Gracias. Gracias a ti, Sergio. Voy a intentar ser breve porque veo muchas preguntas. A ver, es una formación que es lo que dices tú, que tendríamos que tener todos, y el problema es que si ya de por sí, lo dicho, es verdad que yo estoy centrado en educación física y ya de por sí es difícil de plantear, pero es que en general en todas las áreas sería difícil de plantear, y al final, un poco en respuesta también a algo que me había comentado Juan Carlos, que me he olvidado de responderle y me he acordado ahora, al final lo que hacen los docentes es ensayo y error. No, por lo menos los docentes en servicio, a mí me da la sensación de que la información de la universidad pues, no les llega, y entonces al final ellos prueban. Como decía, en el estudio cualitativo hay una docente que me comenta un recurso que ella utiliza, que aunque no me lo nombra como algo que si vas a la universidad y lo buscas, lo encuentras como el modelo TRI, ella lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues lo dicho, lo ha aprendido de la práctica, que al final los resultados de las investigaciones también son de casos prácticos, no sale de la nada. Entonces, pues, a base de ensayo y error. Y en respuesta a ti, Sergio, pues, lo dicho, o sea, sería, como tú dices, algo beneficioso para todos los docentes, pero es que para plantearlo, pues, lo veo complicado, y más aún dentro de lo que es el cuerpo docente de la universidad. Sería muy útil, y a mí personalmente me encantaría, porque también hay muchas líneas de investigación de cómo, lo que tú dices, de cómo las personas con discapacidad acceden a la educación superior y cómo esa falta de adaptación a la educación superior les afecta, pero para solucionarlo, pues
habría que trabajar mucho, plantear a ver cómo se hace esa formación de los docentes universitarios o, bueno, quizás sería otro melón, ¿qué formación tienen en docencia los docentes universitarios? Si es que tienen. Entonces, bueno, no me quiero meter en un jardín a ver si me busca enemigos, pero sería algo de lo que hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Como veo muchas manos levantadas, vamos a ir alternando miembros del jurado y alumni. Empezamos también por allí. Yo simplemente en relación a esto sí que me gustaría invitaros. Hace unos días tuvo lugar en Bruselas el Día de las Personas con Discapacidad, el Día Europeo de las Personas con Discapacidad. Tuve la suerte de poder asistir. Hubo una intervención realmente inspiradora que trataba este tema precisamente, de Nicole Marinos. Luego os comparto el enlace, porque merece la pena verla y da muchas pistas sobre este tema. Por favor, Lorena. Que se me escuchaba bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Tengo bastantes cosas que decir, voy a intentar ser breve. Lo primero que me gustaría es dar la enhorabuena a Juan Manuel por la exposición que ha hecho y por la investigación que tiene en ciernes. Y al hilo de su investigación, pues sí que me gustaría hacerle algunas observaciones de carácter constructivo, siempre con el ánimo de mejorar, porque me parece que llevas muy buen camino, estás en una vía estupenda a hacer un trabajo muy interesante, que como bien ha dicho Juan Carlos, puede terminar en una guía práctica muy útil, pero creo que hay que acotar ciertas cuestiones en ese tema y, sobre todo, también que tienes otras posibilidades que explorar que pueden enriquecer el tema. Pero antes de ir por ahí, le voy a responder, ya que he sido apelada, a el otro doctorando, a Sergio Sánchez París, ya que ha apelado a que la Universidad de Extremadura podría incluir este tipo de programas. Bueno, creo que deberíamos hacer un par de aclaraciones previas respecto a lo que los docentes universitarios podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, y sobre todo el plan de formación que venimos obligados a hacer y cómo funcionan las universidades. En el caso de la Universidad de Extremadura puedo hablar con bastante conocimiento de causa porque soy la responsable de la unidad de atención e inclusión educativa en la Facultad de Derecho. Es decir, nosotros tenemos una unidad de atención y de inclusión a las personas con discapacidad, donde se atienden tanto problemas de carácter psicosocial como problemas de carácter de discapacidades físicas, como problemas a la hora de, digamos, de estudiar. Es decir, es una unidad que tiene como distintas líneas en la cual se intenta dar apoyo a todas las digamos, diversidades que podamos encontrarnos en el centro educativo. Además, trabajamos de manera muy estrecha también con lo que es la unidad de igualdad, de la cual también formo parte de la Comisión de Igualdad desde el año 2018 y también he participado activamente en la elaboración de protocolos de acoso y protocolos de atención a víctimas. Entonces, quiero decir con esto, que no quería decir… Sí. Perdón, despacito. Que no quería, es que como tenía muchas cosas que decir, no quería alargarme. Y tampoco quería decir, no quería contar mi currículum, simplemente explicar que lo que digo lo digo con el conocimiento de la práctica y de enfrentarme día a día muchas veces pues, a casos que nos llegan tanto por la unidad de igualdad como por la unidad de atención. Entonces se intenta dar una atención personalizada a cada estudiante en función de sus necesidades y se les intenta hacer una adaptación en función de lo que tienen. No me queda claro si ese programa exactamente lo tiene la Universidad de Extremadura, pero sí que puedo decir que colaboramos estrechamente con ONCE y que damos, por ejemplo, becas de distintos tipos pues, para que se puedan hacer prácticas, para que puedan estudiar personas con discapacidad. Creo que se hace un trabajo enorme. Lo que pasa es que nos encontramos con muchos obstáculos, entre ellos que muchas veces las personas con discapacidad ni tan siquiera se lo comunican a la unidad. Entonces nos encontramos con el problema, o sea, no quieren ser señaladas por ese hándicap, ¿cómo ayudamos a una persona que no quiere dar sus datos a la oficina? Y luego, por supuesto, que necesitamos la implicación de todo el profesorado, porque aunque esté la oficina y aunque estemos responsables en los centros, luego nosotros le pasamos la adaptación al profesorado y el profesorado debe implicarse. Y hay personas maravillosas que lo hacen muy bien y personas pues, no tan maravillosas o que no tienen el tiempo o la formación específica. Venimos obligados también a hacer una formación que en Extremadura se hace a través del Servicio de Formación del Profesorado. Ese órgano se llama de otra manera en otras universidades y se lanzan distintos cursos, dentro de los cuales parte de la formación obligatoria es precisamente el ver cómo aplicar la perspectiva de género en docencia e investigación y ver cómo ayudar a las personas con discapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que se intentan hacer muchas cosas,
que no siempre se logran con éxito porque es una cuestión muy controvertida, que tiene muchísimos aristas y que, por supuesto, necesita de políticas públicas y políticas universitarias fuertes y con mucho apoyo económico también a veces, porque a veces el problema es que no contamos con los recursos para poder hacer las cosas, por ejemplo, para poder tener determinados programas. Yo sé que si una persona tiene un déficit visual, podemos solicitar y nos traen pues, un ordenador para hacer el examen de distinta manera. Que si una persona tiene déficit auditivo, es decir, tenemos medidas. Vale, perdón. Tenemos medidas, pero resulta, como digo, complicado. ¿Vale? Eso en respuesta a tu pregunta, que igual también te puede servir a ti. Y luego, respecto a la investigación, me parece sumamente interesante lo que estás haciendo por varios motivos. En primer lugar, porque es un trabajo que tú quieres focalizar en el entorno extremeño, es decir, que estás situado en la comunidad autónoma de Extremadura. Entonces, yo te sugeriría, para enriquecer esa investigación, que aplicaras un enfoque territorial de derechos humanos. Enfoque territorial de derechos humanos es una metodología de trabajo que implica situar las problemáticas concretas en el territorio. Y Extremadura tiene una idiosincrasia muy particular. Tan solo, puedo decirte que el 93% de Extremadura son áreas eminentemente rurales, son pueblos que no superan los 300 habitantes. Esto tiene que ver y mucho, esto influye mucho también en el tema de la discapacidad y en el tema de la integración. Entonces yo te diría, hacer en esos grupos focales de investigación, en esa metodología, hacer preguntas claves, porque el territorio tiene mucho que ver, porque no es lo mismo un pueblo de 150 habitantes que, por ejemplo, Cáceres, porque muchas veces en los pueblos nos encontramos la dificultad de no tener manera de movernos para poder entrenar y eso afecta mucho al deporte y, por supuesto, también a la docencia y a la formación educativa en el tema de ciencias del deporte. Es decir, la movilidad es también otro, digamos, elemento a interseccionar con el elemento territorial. Entonces, yo creo que se enriquecería muchísimo la investigación si focalizaran más esa metodología en lo que es el territorio, porque eso tiene pues, un valor incalculable, también luego, digamos, como aplicabilidad. Y a efectos de lo que has comentado, ya voy terminando, Miguel, a efectos de lo que has comentado respecto a los campus universitarios, la Universidad de Extremadura en este momento tiene 2 campus. Has dicho 3 hablando de Almendralejo. Entiendo que es porque está focalizado en los sitios donde se imparte docencia en materia de educación física. Pero en este momento son 2 campus, igual dentro de 4 meses son 4, porque recién acabamos de aprobar los estatutos y hemos decidido que Mérida y Plasencia sean otros campus universitarios, además de centros. Pero no es eso a donde yo quería ir. Donde yo quería ir es que Almendralejo no es un campus, es un centro que además es casi que centro adscrito. Entonces, y tú dirás, ¿y eso tiene que ver? Mucho. Porque a lo mejor la gente que estudia educación física en ese centro adscrito lo hace precisamente por lo que te decía, porque por sus impedimentos físicos le resulta complicado acceder a la universidad pública y es más sencillo un centro adscrito. Entonces, esas variables también debes incorporarlas a la investigación, porque te van a dar unos resultados de carácter cualitativo pues muy enriquecedores que te van a favorecer pues, un mapa perfecto de lo que está sucediendo. Además que, por supuesto, habría que integrar también la interseccionalidad del género y otro tipo de diversidades. ¿Vale? De todos modos, luego ya al margen de esto, si quieres, comentamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena. Seré breve, tiene razón y quizás es hasta, bueno, no voy a decir vergonzoso, pero que siendo yo Almendralejo, que no haya incluido a los de Almendralejo es un poco curioso, pero bueno, también fue por la idiosincrasia de ese año. Pues yo estaba estudiando en Cáceres, aunque sea Almendralejo, entonces pues no se me ocurrió, pero es cierto lo que dices tú, que siendo un centro adscrito, me habías dicho, ¿no? Puede ser interesante hacer un estudio cualitativo con ello y lo planteo para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Me hace mucha ilusión que haya algo relacionado con educación siempre cuando hablamos de inclusión y de discapacidad. Te quería hacer dos preguntas. Por un lado, ¿por qué crees tú que hay esta falta de formación inclusiva en las universidades? ¿Por qué falta? Si es por falta de interés, si es por, no sé, por falta de legislación sobre, bueno, ahora es que se han modificado los libros blancos de las carreras de magisterio, pues se podría haber, por ejemplo, hecho un poquito de hincapié ahí. Bueno, porque ¿cuál es tu opinión en eso?
Y después te quería proponer o ver si has pensado en esto, porque bueno, sí que veo que todos los estudios que has realizado y como planteas también la tesis se centran mucho en la autopercepción de las competencias docentes, de docentes en servicio, de futuros docentes, ¿no? Es muy difícil cuando trabajamos en educación y cuando intentamos evaluar competencias docentes, ya sean instrumentales o competencias docentes inclusivas de todo tipo, es muy difícil evaluar las competencias reales, porque ¿cómo lo hacemos? Vamos y observamos en el aula y entonces somos un factor externo que sin duda modifica la realidad. Bueno, pasa en ciencias sociales en general siempre que hacemos, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos cuestionarios cuantitativos o entrevistas cualitativas, siempre hablamos de autopercepción. Y claro, eso nos aleja un poco de la realidad del asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que nos podríamos acercar a eso? Si lo has tenido en cuenta, si lo has pensado. Yo creo que una forma de acercarnos un poco más, no tampoco al 100%, pero es preguntar a quiénes reciben esa formación, ¿no? Que son nuestros estudiantes, ver cuál es su percepción, cómo de incluidas y incluidos se sienten en las aulas y qué necesitarían para sentirse más incluidos, cuál es su percepción sobre la asignatura de educación física. Muchas gracias, Cristina. Voy a intentar que no muera aquí la ronda de preguntas. Por lo primero, volvemos a lo mismo. O sea, yo no quiero que la idea es que la culpa es de los docentes universitarios extremeños de educación física. Al contrario, les tengo mucho cariño, así que no creo que sea culpa ni responsabilidad suya, al menos al 100%. Esto es un esfuerzo y un trabajo que hay que hacer entre todos y quizá lo que habría que plantearnos es unas diferencias o más bien ver qué se imparte y qué se necesita y ver si, pues lo dicho, a mí me encantaría que se modificara los planes de estudio, pero ya de lo que yo quiera a lo que se haga puede haber una diferencia. Y luego, por responderte a lo segundo, es algo a lo que le he dado vuelta, quizás en ese estudio de formación, ya que se hace un plan de formación, pues se podría hacer para medir esas competencias que tú decías. Así de primera se me ocurre una triangulación de tres fuentes, una autopercepción, una observación no participante por un agente externo y luego también lo que tú decías, pedirle la opinión de los alumnos. Que lo bueno, de nuevo, de lo que he aprendido este año, es que he visto que se puede pedir opinión tanto a alumnado con discapacidad como sin discapacidad, con diferentes herramientas y que al final, a raíz de estas herramientas, puedes sacar datos muy útiles. Aunque también hay que tener en cuenta el matiz que tú decías, que para mí es lo bonito de las ciencias sociales, que no son objetivas. Entonces, todos esos sesgos que se pueden introducir a lo largo de esas tres herramientas también hay que tenerlo en cuenta. Pero es lo que se me ocurre así de primera. Muchas gracias. Ana. Ana. Yeah, just very briefly. Sí, brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo. Te quiero felicitar por la robustez del análisis que nos has dado y por cómo has explicado toda la investigación. Es bastante impresionante, no sé cuánto tiempo llevas haciéndolo, pero nos demuestra una madurez científica notable. ¿Le puedo responder rápido? Rápido, sí, sí. Sí, investigando 3 años, como tal de doctorado, 1. Ya está. Good job, good job. Muy bien. Raquel, así me gusta. Breves, concisos, al grano. Bueno, Juan Manuel, enhorabuena por tu presentación. Me ha gustado mucho eso, que estás trabajando desde la educación física con conocimiento de causa también como exalumno de la carrera. Y un par de cosas que quería comentarte. Decías que... Bueno, cosas que estaba notando en relación a perspectiva de género, decía, hay más mujeres docentes que hemos entrevistado que hombres, con mucha diferencia porque era 5-1, pero también había diferencia en cuanto al alumnado, o sea, había más chicos que chicas. Decía, hemos tenido en cuenta como esta variable los docentes, no sé si también lo habíais hecho en cuanto al alumnado.
Y luego lo que me parecía súper interesante, que estaba comentando, como esa aplicación práctica, generar un manual, etcétera, como incluir todos esos recursos que ya se están poniendo, ¿no?, en valor de alguna manera, como esa construcción de materiales. O sea, están surgiendo necesidades y se están tratando de responder. Bueno, pues con esos recursos también proveérselos a otros docentes y a otros alumnos, ¿no?, y alumnas para que vean qué se hace con lo que tienen, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. También te contesto rápido. Los resultados de las diferencias de actitudes, de las dimensiones, en función del género, como decía, no son concluyentes porque hay algunos estudios donde sí se ve diferencia, otros donde no. Y más concretamente, en la parte cuantitativa del estudio con futuros docentes, en cuanto al género no vimos diferencias. Y luego, en cuanto a lo del manual, sí, yo también lo veo interesante porque al final, aunque quizá puede estar centrado en educación física, se pueden sacar ideas para otras áreas perfectamente. Entonces, sí, creo que puede ser útil ampliarlo en general a un cuerpo docente más amplio. Tomamos las dos últimas comentarios o preguntas. Federic y Rosa, por favor. Vale. Las dos seguidas y luego ya... Vale. Lo hago muy corto. Bueno, lo intento. Respecto a lo que acaba de comentar mi compañera Lorena, pues no nos olvidemos que hay un nuevo Real Decreto de universidades en el cual, pues, entre otras cosas, impone la inclusión de la noción de diversidad en los planes de estudio, que va incluyendo el tema de la discapacidad. La LOSU, la Ley Orgánica de 2023, también pide a las universidades, más allá de comprometerse, de concretar justamente la atención a la diversidad, a la discapacidad, a la promoción de formación al respecto, con lo cual todas las universidades públicas o privadas y la de Extremadura, de lo que he oído, pues trabajan en este sentido. Evidentemente hace falta la colaboración y la implicación del cuerpo docente, pero no podemos pedir tampoco al cuerpo docente de una facultad de Derecho de tener las mismas competencias de gente que trabajan con la educación especial. Y para acabar, te invito a consultar lo que hace la Universidad Católica de Valencia en educación física, porque trabajan también con la gente de discapacidad. No sé exactamente en qué proyectos concretos, pero he echado un vistazo para igual ver cuál es la dinámica fuera de Extremadura. Yo tengo una pregunta y una reflexión. La pregunta es muy directa. En tu opinión, con tu experiencia, ¿son los discapacitados una minoría cualitativa discriminada a día de hoy? ¿La respondo ya o...? Sí, claro. Ah, vale. Pues... Tela, ¿eh? Sí, es una pregunta complicada. Complicada. Ok, guárdala. Guárdala porque la tendrás que reflexionar en el futuro. Vamos con la reflexión. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos. Es decir, tú estás trabajando, enhorabuena por el trabajo, es magnífico. La exposición ha sido muy clarificadora yo no había leído todo el proyecto y por lo tanto a mí me ha aclarado muchos temas, pero tú estás trabajando con la base. Juan Carlos te dice, trabaja con los contextos. ¿Qué significa eso? Que como te apuntaba Lorena y apuntaba Sergio, hace falta efectivamente apoyarse en las instituciones para generar una cultura académica de la inclusión. Nos falta esa cultura académica de la inclusión. Te voy a poner un ejemplo y con eso termino. Ayer, día 16, yo llevo muchos años en la Universidad Complutense como docente, pero muchos, bueno, porque empecé con 17 y aquí estoy. Bueno, resultado de esto. Yo recibo el 16 de diciembre, que es allí, voy a ver si lo puedo girar para leerlo de una vez. Me manda la UCM un importante recordatorio y me dice, le recordamos que tiene pendiente la realización del curso Formación Básica en Prevención de Riesgos Laborales, habiendo superado el plazo inicialmente previsto para su realización. Es decir, estoy en deuda. Yo no lo recordaba. Ahora bien, el curso, me dicen, se realiza en modalidad online a través del campus virtual de la UCM
y forma parte de la formación básica, obligatoria, en materia de prevención de riesgos laborales, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de 31/95 de 8 de noviembre. Bueno, la ley está, como nosotros también tenemos leyes en materia de discapacidad. Y me lo recuerdan. Y me dice, en negrita, esto implica la obligatoriedad tanto de la UCM de poner a disposición esta formación como del personal de la UCM inscrito de su realización. Esto es trabajar en contexto. Es decir, cuando a ti te llega como docente una llamada de atención diciendo, oigan, señores, que ustedes tienen la obligación de cursar esta formación para generar esa cultura de prevención de riesgos laborales. Eso no se había visto antes. O sea, esto es muy novedoso para nosotros docentes. Pero es que tiene que llegar también ahí. O sea, tú tienes que pensar en trabajar en otras capas, en diferentes capas, para poder generar estos contextos adecuados. Porque por ahí vamos. Tenemos normativa, pero si resulta que las instituciones no la aplican porque no utilizan los medios que tienen para poderla aplicar, pues nos quedamos muy cojos siempre en la inclusión. Bueno, muchas gracias, de verdad, ha sido muy, muy interesante. ¿Puedo responder bien? Pues estoy completamente de acuerdo con eso, que esto no se soluciona planteando soluciones, valga la redundancia, a nivel micro. Hay que atacarlo, por así decirlo, a nivel macro. O sea, esto no se puede quedar solo, como he dicho, no puede ser solo ni los docentes que trabajan ahora, porque los docentes que trabajan ahora en algún momento se jubilarán. No puede ser solo los futuros docentes, porque los futuros docentes también puede ser solo una parte, sino esto se tiene que abordar desde muchas zonas, desde muchas áreas. Como habías dicho, o sea, a mí la idea me encanta de que se plantee como un curso universitario obligatorio, porque al final pues, los docentes universitarios también se pueden encontrar hasta alumnado en su clase y no están preparados. Y a mí incluso personalmente me gustaría, o es mi opinión personal, yo incluso creo que eso se quedaría hasta corto, de un curso así que se... A mí la idea de un curso online en cuanto a inclusión me parece insuficiente. Tendría que ser un curso principalmente práctico, porque como decían los docentes, y yo opino también lo mismo, creo que en esto se aprende de la práctica, de la experiencia, del vivir, Es cierto que te puedes equivocar, pero de equivocarte aprende, leyendo, y lo dicho, y ampliándolo a todo el cuerpo docente, no solo a los que trabajan en los centros educativos de primaria, secundaria, universidad, etcétera. Por responderte también, sigo sin llegar a la respuesta de si están excluidos o no. Depende, es que depende mucho. Y por responder a lo de la Universidad de Valencia, ya estoy liado, la Católica. Es que no conozco las universidades de Valencia, yo pensaba que solo había una y ya después de haber hablado ayer contigo vi que no hay solo una, que hay varias, pero sí sé que en la Universidad de Valencia, por lo menos la que yo conocía, sí que se trabaja este tema. Es uno de los programas que he puesto, el de Raúl Reina, que es el programa Inclúyete, que tengo que decir que a mí personalmente me gustaba y me gusta mucho, pero tiene un matiz, ¿vale? Que está como muy planteado, y con esto no lo critico porque creo que ya que hay algo y que es algo que se ha probado y que funciona, es muy útil y hay que señalarlo y aplaudirlo, pero tiene como el matiz de que está muy centrado en lo que es el deporte adaptado y como muy visto desde una perspectiva de ciencias del deporte, y a mí personalmente lo que me gustaría es quizá desde una perspectiva, desde un punto de vista más pedagógico, más desde la educación, la parte de la educación física, más desde esa parte, sin despreciar, lo dicho, la parte del deporte, pero es un programa que sé que se lleva haciendo muchos años. O sea, nació como una propuesta de la Universidad de Valencia y creo que ya se ha despegado, no despegado de que ya no cuente con su apoyo, sino que ya se ha institucionalizado, o sea, ya es un programa serio y con peso y que se lleva haciendo muchos años y que a mí personalmente, puestos a pedir, me encantaría que se pudiera hacer algo así en Extremadura. Y del programa ese, bueno, es que lo conozco, me lo he leído, sé de qué va y podemos hablar tranquilamente luego de él porque es muy, muy interesante.
Bien, pues muchísimas gracias por tu exposición, también por toda la participación. Sé que se han quedado algunas preguntas en el tintero, pero como tenemos ahora la pausa café, pues quizás podáis... Lo que se dice en los cafés de las comidas también se puede incluir en el trabajo final. Sí. Esto es un no-stop, por decirlo de alguna manera. Así que le damos un gran aplauso y pasamos al café.